Comenzamos esta clase con una reflexión de Galileo Galilei que dice: nunca he encontrado una persona tan ignorante que no se pueda aprender algo de ella. Dentro de los contenidos analíticos del programa, vamos a ver el nacimiento del proyecto de la investigación cuantitativa, cualitativa o mixto, y la idea y parte del tema 4 con el proceso de investigación cuantitativa. Habíamos hablado ya del tipo de investigación cuantitativa, que era un proceso en el cual, digamos, seguían, como por decirlo de alguna manera, un determinado orden, había una secuencia de pasos que se iban dando y se podían ir comprobando. Entonces vemos, por ejemplo, en el cuadro de la izquierda, en donde ese sería un proceso donde está la idea, empiezo a explorar si esa idea que yo tengo para investigar es interesante, es viable, tengo suficiente bibliografía, entonces recién puedo plantear el problema. Después del planteo del problema hay una nueva revisión de la literatura para luego manejar lo que va a ser el marco teórico, se hace la elaboración de la hipótesis y ahí se van viendo los pasos a pasos hasta terminar la investigación cuantitativa, ¿sí? Y acá algunas características de este método de investigación cuantitativa. Es capaz de examinar datos de forma numérica. Habíamos hablado ya que cuantitativo viene de cantidad. Estamos hablando de números, estamos hablando de porcentajes y está muy relacionado con lo que es la estadística, ¿sí? ¿Qué metodología usábamos para muchas veces comprobar nuestra hipótesis? Incluye muchos experimentos, encuestas, permite ordenar el resultado de las observaciones. Hay distintos tipos de investigación cuantitativa, permite conocer los factores, procedimientos y otras variables de fenómenos y hechos del problema planteado. Y estas otras son características más relevantes, llamemos así, que tiene el enfoque cuantitativo, pero que ya venimos hablando desde la clase anterior. Utiliza el razonamiento deductivo. Ya dijimos que este enfoque cuantitativo, investigación cuantitativa, se basaba en el razonamiento deductivo. Y la investigación cualitativa, que venía de cualidad, utilizaba un razonamiento inductivo. Las hipótesis se generan antes de recolectar y analizar los pasos, recolecta los datos utilizando procedimientos estándar, se confía en la experimentación en el análisis de la causa-efecto, debe ser lo más objetiva posible. Los estudios siguen un proceso con decisiones críticas, pretende generalizar los resultados y que los estudios puedan replicarse. Y la meta principal es la construcción y la demostración de las teorías. Bien. ¿Cómo surge esta generación de las ideas de investigación? ¿Sí? ¿Qué es lo que ustedes tienen que hacer, como los dos primeros puntos que dijimos en la clase anterior, que era hacer la introducción al problema que ustedes van a la temática que ustedes van a abordar, y luego era el problema propiamente dicho. Esta idea es lo que nosotros decimos: ¿qué vamos a hacer? ¿Es importante esta idea? Entonces, podemos decir que las ideas constituyen un primer acercamiento a la realidad objetiva que se va a investigar. Ahí hay una perspectiva cuantitativa. O a una realidad subjetiva, entonces va a ser una perspectiva de tipo cualitativo. ¿Qué nos sucede cuando nos comenzamos a tener las ideas? Las ideas iniciales al principio no son precisas y necesitamos conocer los antecedentes de cada idea, ya que la mayoría de las ideas iniciales son vagas y deben analizarse cuidadosamente.
Y antes de comenzar a investigar, se debe estructurar la idea con la mayor formalidad posible. ¿A qué se refiere esto? Uno cuando empieza a elegir la idea de lo que uno quiere o de la problemática actual a investigar, comienza así tirando un montón de ideas entre los mismos compañeros o si tiene que hacer el trabajo individual, empieza a pensar y seguramente se van viendo muchas ideas, muchas problemáticas interesantes. Entonces, luego de yo tener varias ideas a las cuales me gustaría investigar, empiezo a investigar, disculpen la redundancia, para poder armar y explicar con la mayor, digamos, formalidad posible y ver, digamos, de manera objetiva cuál va a ser de todas esas ideas que tengo la que va a ser más factible de que yo pueda analizarlo. ¿Por qué necesito conocer los antecedentes de cada idea? Porque de los resultados que ustedes hagan de la revisión bibliográfica puede resultar que lo que ustedes ya quieren investigar sean temas que ya están investigados, formalizados y estructurados, o sea, no hay mucho más que agregar sobre ese tema, ¿sí? Que se encuentren con que hay temas que ya están investigados, pero menos formales, o haya temas poco investigados y poco estructurados, o directamente haya temas que no están investigados. El caso sería cuando yo ya encuentro que el tema está súper investigado hasta el final, capaz que no valga la pena sobre ese tema investigar, ¿sí? ¿Qué necesito yo para formalizar el problema que yo quiero estudiar? ¿Qué es lo que yo necesito? Yo necesito la idea que yo tenía y más una revisión bibliográfica que va a ser en definitiva parte de esa ayuda, de ese apoyo para que sea igual, fíjense en la ilustración de la izquierda, va que sea igual al objeto mío de la investigación, o lo que es lo mismo, al problema claro y preciso que quiero investigar. Por ejemplo, una idea podría decir, veo que hay una cantidad de desechos humanos, como puede ser el tema de la basura, son los residuos urbanos, que hay una gran cantidad que se desechan a cielo abierto, a veces hay quema de basurales. Entonces, yo quisiera estudiar sobre qué se pueden hacer con esa cantidad de desechos humanos, que por supuesto hay residuos sólidos urbanos, hay residuos sólidos de la industria, quiere decir que hay de distintas entidades los residuos y me parece interesante investigar porque aparte contaminan el ambiente, ya alguna vez hemos hablado, contaminan el agua, la atmósfera, el aire, etc. Entonces, esta idea que yo tengo de los residuos, primero voy a ver con esa revisión bibliográfica voy a ver qué está pasando en el mundo, etcétera, etcétera, y eso me va a ayudar a mí a afinar, por ejemplo, dentro de qué tipo de problema quiero investigar, que va a ser el objeto de la investigación. ¿Cuáles son las fuentes de esta idea de investigación en el caso de ustedes? Hay muchas variedades, pero podría ser, por ejemplo, experiencias individuales. Ustedes quieren investigar este problema porque ustedes están en contacto estrecho con ese problema. También siempre vuelvo sobre lo mismo que uno en otra clase también lo expliqué. Por ejemplo, ustedes viven en un determinado lugar y ven que hay una determinada situación problemática. Como ustedes la viven a esa situación, quisieran investigar para mejorar o solucionar ese aspecto. Entonces, la fuente puede ser esa, puede ser algunas teorías que les parezca interesante, algún descubrimiento producto de otra investigación, conversaciones personales, observación de hechos, creencias, etc. Son distintos tipos, distintas fuentes que van a originar o me van a ayudar en la idea. Ahora viene el problema, porque la idea es una idea vaga que yo tengo, ya venimos hablando hace tiempo. Ahora yo tengo qué voy a investigar y cuál va a ser el análisis del problema.
O sea que ahora viene lo que nosotros conocemos como planteamiento del problema. Acá tenemos hacia la izquierda en esa ilustración 10 pasos que tiene el proceso de investigación cuantitativa que se asemejan mucho a los 10 pasos para realizar nuestro protocolo de investigación. En este caso, estos pasos son exclusivamente del proceso cuantitativo. El primer punto, la idea ya está, ustedes ya tienen una vaga idea, investigaron, les gusta este tipo para ver qué pasa con esta idea, vieron que había mucha bibliografía y ahora viene el planteamiento del problema. ¿Qué era el planteamiento del problema? Afinar y estructurar más formalmente la idea de investigación. Implica afinar ideas, implica definir elementos, implica definir criterios de esa investigación. Y entonces nos vamos a encontrar con definiciones de ese problema. Entonces, ese procedimiento para llegar a definir el problema según Almack lo divide en 4 pasos. Acá McCall, en el paso de abajo, también ve que hay 5 pasos para definir ese problema. Esto es nada más que una idea de algunos pasos que nos pueden ayudar a lo mejor a tener más claro cuál va a ser el problema de investigación. Según Almack, el primer punto va a ser analizar lo que uno mismo sabe. ¿Qué sé sobre esta temática que me parece interesante? Después buscar lagunas o regiones oscuras en el conocimiento, o sea, sobre este tema no hay demasiado conocimiento o no se entiende qué es lo que hay. Atender a las contradicciones, a los asuntos polémicos y a las conclusiones no demostradas. Seguir las huellas y las sugestiones de lectura. Para McCall, el primer punto para definir un problema sería convertirse en un erudito en una o más especialidades. Quiere decir, convertirse en un especialista en algo. Ejercitar el ingenio sobre cualquier obstáculo que se le presente, leer, escuchar, iniciar una investigación y estar atento a los problemas que surjan, y persistir en el examen de los problemas ya delimitados. Pero que el problema, en realidad, dice, comprender el tema significa estar en condiciones de explicarlos a los demás. Este punto es importante. Cuando ustedes pongan en la entrega del primer y el segundo punto, o sea, de la idea que está basada, digamos, en una introducción, y el problema no puede ser larguísimo, la explicación va a estar dada en esa introducción, sino tendrá 3, 4 renglones, 5, ¿sí? En donde ustedes cuando escriben el problema, tienen que estar en condiciones de explicarlo a los demás, en 2, 3, 4 palabras, ¿sí? Saber desarrollar las cuestiones implícitas y poder señalar aspectos particulares, casos y ejemplos, y algunas aplicaciones posibles, ¿sí? ¿Qué peligros puede tener el tema del problema? Que yo haga una comprensión parcial del asunto, que haga un enfoque lateral, o sea, no lo estudie en profundidad, que haga una reducción a otra cuestión que no era equivalente al problema, o sea, en una palabra, no ver lógicamente el problema. Y el problema, acá en el cuadrito de la izquierda, es que voy a identificar y comprender el problema. O sea, esto no es para plasmarlo en el trabajo, sino ustedes así voy a analizar al problema. Voy a identificarlo, lo entiendo el problema, planteo varias alternativas de solución a ese problema. Yo cuando quiero investigar tengo que estar pensando en plantear la solución al problema. Voy a elegir una alternativa, desarrollaré la solución y luego evaluaré la solución, ¿sí? Y es así que el problema tiene justificación y tiene limitaciones. ¿Por qué y para qué se investiga? ¿Cuál es la importancia? ¿Para quién? Eso es, yo voy a justificar por qué elijo ese problema. Y puedo tener limitaciones, obstáculos en la ejecución, puedo tener problemas económicos, sociales, etc. En un planteo cuantitativo del problema, hay elementos fundamentales para plantear cuantitativamente un problema.
O sea, ¿cómo lo voy a plantear? Tengo que tener, si yo ya tengo el problema, objetivos, que van a ser las guías que me van a ayudar a mí a guiar en el estudio. Voy a hacer preguntas de investigación para mí misma, que luego deberán ser contestadas en la hipótesis, o parte de la hipótesis, que es el qué. Voy a justificar el estudio, el por qué y el para qué. Luego voy a ver la viabilidad del estudio y las deficiencias en el conocimiento del problema, tendré que ver el estado del conocimiento, etc. ¿Cuáles van a ser los criterios principales para evaluar la importancia potencial del problema que yo quiero analizar? Voy a fijarme especialmente en el criterio de la conveniencia. ¿Es conveniente investigar este problema? Y si el problema, les digo a ustedes, está relacionado con el ser humano, con la sociedad en la que vivimos, siempre va a ser conveniente porque luego lo podremos poner en práctica de alguna manera cuando se termina la investigación para que sirva a esa comunidad. O sea, y además de la conveniencia está el problema que yo quiero investigar, está relacionado con el ser humano, es un problema de actualidad, por ejemplo, ¿sí? No voy a estudiar un problema de hace 200 años atrás, por más que esté relacionado al ser humano. ¿Tiene relevancia social? ¿Tiene implicación práctica? La implicación práctica es que yo la investigación que haga con lo que yo planteé y lo pueda solucionar, lo pueda poner en práctica, seguramente sí. ¿Tiene valor teórico? O sea, ¿puede servir esto para a lo mejor a formar una ley, alguna teoría en especial? Y puede tener una utilidad metodológica que va a ser la manera con la cual yo investigué, que es la parte de la metodología propiamente dicha. Y ahora viene la evaluación de esa idea, que es, ya tengo la idea y tengo más o menos ya delimitado el problema. Ahora viene esa evaluación que voy a hacer, la voy a hacer antes que yo empiece la investigación, porque si no hago esta evaluación, puede que me haya equivocado y el problema no sea tan importante como creía, ¿sí? Entonces acá están lo mismo que acabamos de ver, que yo voy a evaluar que si es conveniente, si tiene relevancia social, voy a poder ponerlo en práctica. ¿Es viable? ¿Puede haber consecuencias? Tengo que pensar en eso también, ¿sí? Entonces aparecen acá elementos para plantear el problema, que son los que me van a ayudar a plantear el problema. El problema está planteado, pero estos son los que le siguen a continuación, que ayudan a darle forma a los problemas que vayamos a tener. El primero son los objetivos que persigue la investigación, que van a ser las guías que ustedes van a tener. Luego ustedes se van a hacer las preguntas de investigación, tendrán que poner la justificación del estudio y la viabilidad del estudio. Dentro de este punto 3, la justificación del estudio, va a ir esa evaluación en cuanto a la conveniencia que habíamos hablado, en cuanto a si tiene implicación práctica, si es relevante, ¿sí? Veamos con el primer elemento que nosotros necesitamos y vamos a tener que hacer para plantear un problema, que son los objetivos que persigue la investigación. Ese es el primer elemento. ¿Qué son los objetivos? Es lo que yo pretendo lograr en la investigación y son las guías de estudio, ¿sí? Plantean lo que yo quiero alcanzar. Entonces, cuando yo escriba los objetivos, son proposiciones probables que contienen implícitamente la hipótesis y lleva un sistema que sirva para interpretar los datos, ¿sí? Estos objetivos de investigación pueden ser objetivos generales o un objetivo general y los objetivos específicos o llamados también objetivos particulares. Y dije objetivo general porque en el caso nuestro de esta investigación que dura 3 meses y medio, casi 4, vamos con que tengamos un solo objetivo general en el trabajo es suficiente. Es real que cuando uno hace una verdadera investigación de 3 o 4 años, puede llegar a tener más de un objetivo general. Puede haber 2 o 3 objetivos generales. Ahora no podemos tener tanto porque no tendríamos tiempo de investigar, ¿sí?
Y los objetivos específicos o particulares pueden ser muchos, pero que en definitiva con que ustedes tengan 4 o 5, cuando a ustedes les toque hacerlo, va a ser suficiente, ¿sí? Entonces, veamos que este objetivo general es la acción que se lleva a cabo para darle solución al problema. Y para que yo pueda, o sea, fíjese cómo la flecha del objetivo general es para llegar a la meta, que es lograr la solución al problema que tengo. Para poder lograr la solución a ese problema que tengo, estos objetivos específicos o particulares son los que me van a ir haciendo por cada una de las etapas, cada uno de estos objetivos, es ir cumpliendo para que yo pueda lograr el objetivo general. Se van a cumplir primero estos particulares para llegar finalmente al objetivo general, ¿sí? Y hay numerosas clasificaciones de objetivos. Están los generales, que se van a completar gracias a los objetivos específicos, que están clasificados, según ustedes están viendo, en conceptuales, relacionado al concepto, por lo tanto responden a la parte teórica y de conocimiento, procedimentales, al procedimiento, o sea, de qué manera práctica y metodológica se resuelve, y actitudinales que responden a las actitudes y al saber ser. Y fíjense acá, en esta escalerita, llamemos que ponemos, donde el objetivo general está en la parte superior. Y los objetivos particulares son desde el primer escalón hasta llegar al escalón superior. ¿Cómo se escriben los objetivos, tanto el general como el particular? Se expresan con los verbos en ar, terminados en ar, ir. Entonces, el primer objetivo podría ser, como dice acá en la escalerita, por ejemplo, describir la situación de la cantidad de residuos sólidos urbanos que se desechan en el microcentro de Tucumán, por ejemplo. Otro objetivo particular sería analizar los horarios en donde se desechan más residuos sólidos en el microcentro de Tucumán. Comparar si la cantidad de residuos de cartón es la misma cantidad de residuos orgánicos. Proponer una comparación en dos sectores del microcentro, uno más cerca de la plaza y otro más cerca, por ejemplo, de tal o cual lugar, para ver la diferencia de residuos sólidos, etcétera, etcétera. Esos objetivos específicos van a llegar a un objetivo general que va a ser, por ejemplo, en este caso, evaluar, ese va a ser el general, o sea, en base a todos estos objetivos específicos, evaluar la posible solución de reciclaje de tal o cual residuo sólido urbano, por ejemplo, ¿sí? Evaluar si el reciclaje o la reutilización del residuo cartón en hacer, digo, por ejemplo, en la ejecución de un elemento constructivo, voy a evaluar si es posible hacer la reutilización de un residuo sólido como el cartón en la ejecución de un elemento constructivo. Por ejemplo, o sea, ese va a ser el general, pero necesito de los otros particulares. ¿Cómo armo el objetivo? Esta es una forma de ver cómo armo. Primero, realizar. El verbo está en infinitivo. ¿Qué voy a realizar? En los bloques, el sujeto ahora bien, en los bloques 13 de la urbanización de San Antonio, una campaña de fumigación. ¿Para qué? ¿Qué quiero? Espero con esto, dirigida al exterminio del insecto de patas blancas. Esa sería la manera en la cual yo voy a poder, digamos, escribir un objetivo, ¿sí? Particular. Me va a servir también después para hacer el general. Primer punto de los objetivos ya está. Dijimos hay 4 puntos o 4 elementos que voy a necesitar para plantear el problema. Primer punto, objetivo general y específico, ya está. Segundo punto, las preguntas de investigación. Y ustedes ponen preguntas de investigación.
¿Qué son? Indican las respuestas que quiero encontrar yo a través de la investigación, ¿sí? Deben resumir lo que yo va a ser la investigación, deben aclarar y delimitar el área o problema, sugieren actividades para la investigación, deben ser precisas y permitir establecer límites temporales y espaciales, ¿sí? Por ejemplo, una pregunta de investigación sería, por ejemplo, vamos a decir, ¿podré llegar a saber la cantidad de residuos que se desecha entre las 8 y las 10 de la noche, por ejemplo, en el área del microcentro de Tucumán? O sea, son preguntas que yo me hago y que me van a servir a mí para hacer. ¿Podré llegar a terminar esto si es que tomo todo el microcentro de Tucumán? ¿Podré llegar a saber las actividades, cuáles son las actividades más notorias que son las que más desechan residuos, por ejemplo? O sea, son preguntas que me interesan a mí para dilucidar este problema. O por ejemplo, ¿será que se puede utilizar el cartón para hacer elementos constructivos dentro de la arquitectura sustentable? O ¿será que las botellas de PET plástico, a través de algún tipo, a investigar de algún tipo de circuito de reutilización, podré llegar a ser paramentos verticales? O sea, son preguntas de investigación que me van a ayudar a mí y que sería bueno que en realidad están muy relacionadas con la hipótesis, ¿sí? Tanto los objetivos y las preguntas de investigación deben ser congruentes entre sí e ir en la misma dirección. Todo va a estar relacionado. Los objetivos a los que quiero llegar, entonces voy a hacer las preguntas de investigación relacionadas a los objetivos. Y después vamos a ver que las preguntas de investigación van a ser contestadas en la hipótesis de trabajo. Bien. Vimos los objetivos, vimos las preguntas de investigación, y ahora viene la justificación, que debo justificar por qué quiero hacer esta investigación, debo justificar el problema. ¿Cómo voy a evaluar ese criterio para justificar mi investigación? Estos puntos que ya vimos hace un rato: la conveniencia, la relevancia social, la implicación práctica, el valor teórico, la utilidad metodológica y los beneficios económicos esperados. En este caso, ustedes, este último punto no va a ser necesario porque ustedes ahora es una investigación, es un protocolo, no llega a ser una investigación completa, y estos beneficios se verán generalmente en una gran investigación a gran escala, ¿sí? Y dentro de todo esto, no olvidar que hay una justificación práctica, que es dentro de lo que nosotros llamamos la implicación práctica, que es el punto 3, que son las razones que señalan que la investigación propuesta ayudará a la solución de los problemas reales o la toma de decisiones, que es lo que ya hablamos. Tiene nuestra investigación que tener una implicación práctica. Dentro de la justificación de esta investigación, ustedes tienen que justificarla a través de lo que acabamos de ver, de esos parámetros, y tenemos que tener en cuenta el alcance de esa investigación, ¿sí? Que es la delimitación de esa investigación. Acá a la derecha vemos los cuadritos que dice dimensionar la investigación, contextualizar el estudio y delimitar espacial, geográficamente, cronológica y socialmente. ¿Qué significa? Yo cuando elijo el problema, la situación problemática, y voy haciendo paso por paso, también voy teniendo en cuenta lo que nosotros llamamos el marco contextual. El contexto, ¿en qué sentido? En la delimitación geográfica. Yo no puedo decir, por ejemplo, hay una situación caótica que se da entre el tránsito pesado, el tránsito de colectivo, los taxis y los autos, por ejemplo, en Yerbabuena. Vamos a decir una cosa así, ¿sí? Pero yo no puedo tomar como ejemplo para hacer mi investigación toda la ciudad de Yerbabuena o toda la ciudad de Tafí Viejo, por ejemplo. Es muy grande y no voy a poder. De tal manera que el espacio, la delimitación geográfica que yo ponga para poder investigar, si es demasiado grande, ni siquiera en 3 o 4 años se puede terminar. O, por ejemplo, empiezo
haciendo un proyecto en un lugar, por ejemplo, voy a decir, todo yerbabuena, el primer año hago todo, empiezo a hacer todo el estudio, toda la investigación, hago encuestas, y cuando estoy terminando el cuarto año de la investigación, resulta que lo que yo investigué en el primer año ya no me sirve, porque en 4 años el parque automotor ha variado, ha cambiado, aparecieron leyes de tránsito que antes no había, etc. Por eso yo debo, en este tipo de investigaciones, es tratar de, digamos, delimitar geográficamente lo que yo quiero ver. Por ejemplo, si yo quiero ver el tema de residuos sólidos urbanos, en especial el tema, por ejemplo, del cartón, en el microcentro voy a decir, entre estas 6 primeras cuadras voy a hacer el estudio y se pone un mapita y se marca cuál va a ser la zona del estudio que voy a hacer. Y uno de los últimos puntos de estos elementos para plantear el problema, que es la viabilidad. ¿Es viable lo que yo quiero investigar? Entonces voy a tener algunos tips, llamemos así. Por un lado, el investigador, o sea, voy a tener en cuenta la viabilidad desde el punto de vista del investigador, y luego voy a tener en cuenta, digamos, el objeto de estudio. El investigador, a ver, es viable, entonces lo primero que voy a tener en cuenta es, ¿hay un interés personal del investigador? ¿Tenemos capacidad de información? ¿Hay una posición social? ¿Hay recursos por parte de ese investigador? ¿Es viable porque tiene recursos? ¿Qué recursos tiene? Tiene recursos informáticos, por ejemplo, recursos financieros, recursos tiene computadoras, qué programas maneja programas estadísticos, son recursos a tener en cuenta por parte del investigador. Y por parte del objeto del estudio, ¿qué es el objeto del estudio? Justamente la parte que yo, el problema, que quiero, el objeto de estudio de investigación, el problema. Entonces voy a ver primero, voy a tener que evaluar la viabilidad del tamaño del objeto, que es lo que yo decía. No puedo hacer un estudio en todo San Miguel de Tucumán, en todo Yerbabuena o en todo Tafí Viejo. No voy a poder hacer porque el tamaño geográfico es demasiado grande. Luego voy a tener que tener en cuenta el objeto en el conocimiento. Ese problema, ¿es viable hacerlo? ¿Qué pasa dentro de lo que es el estado actual del conocimiento acerca de esa problemática? Después, la significación social de ese objeto, que ya vimos en parte de la justificación. Esa problemática sirve a la parte social, sirve al hombre como sociedad, y luego voy a tener que pensar si es viable, en qué dificultades de ese problema, de ese objeto, me puedo encontrar, ¿sí? Pero que en definitiva, esa viabilidad que yo acabo de decirles que había una viabilidad desde el punto de vista del investigador y desde el punto de vista del problema, la puedo resumir en estos 3 pasos. O sea, ustedes van a poner la viabilidad, son ¿qué recursos financieros? ¿Se cuenta con recursos necesarios para la investigación del proyecto, por ejemplo? Entonces ustedes podrán decir sí, porque en el caso nuestro somos 4 alumnos, tenemos cada uno nuestra computadora, manejamos el Word, manejamos el Excel, manejamos los diagramas de barra, los estadísticos. Vamos a poner eso como recursos financieros, porque ¿qué? Gastos de fotocopia, ahora van a tener que entregarme una carpeta después, pero por ahora, por esta situación, me van a mandar de manera digital el trabajo. ¿Con qué recursos de tiempo? Entonces ustedes tienen que poner, cuando hagan esta evaluación, con qué tiempo definido, bueno, le dedicaremos todas las tardes o tal o cual horario, o el día que nos juntemos trabajaremos 2 horas, a ese recurso de tiempo. Acá, por ejemplo, en el caso particular dice, se cuenta con un tiempo, ya está definido, la investigación se realiza durante los cursos del proyecto de Ingeniería de Sistemas 1 y 2, etc. Y luego aparecen los recursos informáticos, que esos recursos, la ID del Eclipse, el Light, estos recursos informáticos son los que ustedes manejan. ¿Con qué recursos? La computadora, el programa, etcétera, etcétera. Entonces, ¿puede llevarse a cabo esta investigación? Sí. ¿Cuánto tiempo tomará realizarla? Bueno, no necesitamos de poner cuánto tiempo porque sabemos que tiene que durar lo de este
cuatrimestre, ¿sí? Y ya casi terminando, ¿cuáles son los pasos a tener en cuenta? Este es como un pequeño resumen que hacemos al final de la clase. Primero debo comprender el problema. ¿Cuál es la incógnita? ¿Qué datos tengo? ¿Cuál es la condición? ¿Qué es la condición suficiente para determinar esa incógnita? ¿Es contradictoria? O sea, lo primero que hacer, debo entenderlo al problema. Luego que tengo el problema, voy a concebir un plan. ¿Qué pregunta? Se ha encontrado con un problema semejante, empecé a estudiar y di, bueno, qué casualidad, el problema que estoy analizando también existe en España, también existe en la mayoría de los países sudamericanos, por ejemplo. ¿Ha visto usted el mismo problema planteado de forma ligeramente diferente? Ustedes tienen que hacer un estudio, eso ya lo vimos, que ese problema más la revisión bibliográfica va a dar el objeto de investigación. ¿Conoce algún problema que esté relacionado? ¿Conoce algún teorema, en este caso nuestro no, que pueda llegar a serle útil? Y luego viene un tercer paso, ¿cómo plantear y resolver el problema? Voy a ejecutar un plan, ¿qué voy a hacer? Son los pasos o la metodología a seguir para resolver ese problema. Y el otro paso va a ser examinar la solución obtenida. Estamos hablando exclusivamente de lo que sería y relacionado al problema. Examino esta solución, este problema, y sí, me di cuenta, quiero hacerlo. Y como decía, finalizando la clase de hoy y esperamos encontrarnos la semana que viene.